Tal como se los comentaba en uno de los posts de la página de Facebook de Godín Financiero, el día de hoy estoy comenzando con este libro de aquí. Y este que ven acá es mi libro número 30 en lo que va del año. Y seguramente te estarás preguntando, en primer lugar, ¿cómo le hago para leer tanto? Y en segundo lugar, ¿de qué forma almaceno toda la información? Pues bien, cuando solamente hemos leído un libro puede ser bastante sencillo recordar lo que tenemos entre manos, pero no es así cuando ya llevamos 2 o 3 o 4, como seguramente entenderás. Y por ese motivo es que el día de hoy te voy a revelar los tips y estrategias secretos que utilizo para maximizar la captación de información y sobre todo la manera en la que puedo recurrir constantemente a estos libros. Así que comencemos. Leer es una de las cosas más importantes que podemos hacer para capacitarnos, y es que de verdad los libros son una de las herramientas más útiles y las inversiones con un mayor margen de rentabilidad que yo conozco. De verdad, adoro la lectura y justamente porque nos permite, por ejemplo, meternos en la mente de grandes expertos que nos prestan su conocimiento y nos permiten aprender de ellos. Adicionalmente podemos afirmar que a los libros no les falta paciencia, como sí podría suceder, por ejemplo, pues con un maestro. Siempre que yo quiera, por ejemplo, volver a entender qué es lo que Ryan Holiday me quiso decir en este libro, que por cierto les recomiendo bastante, solamente tengo que volver a este libro, abrirlo y releerlo. Y así habré entendido. De hecho, inclusive puede suceder que cuando estamos creciendo a nivel de desarrollo personal, el mismo libro que leímos hace 2 años, hace un año o hace algunos meses, ya no nos parezca el mismo. ¿Por qué? Porque ha cambiado la persona que lo está leyendo y estamos entendiendo cosas que sin lugar a dudas antes no entendíamos. Y esto es de verdad algo muy fascinante. Sin embargo, y a pesar de que la lectura es un mundo maravilloso, también tenemos que entender que hay formas de leer. Podemos hacerlo de una manera más o menos eficiente. Por lo tanto, a lo largo del video del día de hoy, te voy a explicar cuáles son los mecanismos que yo utilizo para hacer de mi lectura lo más eficiente posible. Ahora, antes de hablar acerca de lo que podemos hacer para incrementar nuestra capacidad de lectura y análisis respecto de los libros que leemos, hablemos acerca de lo que no, pero en serio que no debes hacer para tales efectos. Y bueno, lo primero que de verdad deberías de evitar al momento de utilizar tus libros, y que es una mala práctica muy extendida dentro del mundo de la lectura, es utilizar uno de estos. De verdad, no lo hagas. O sea, aparte de que, pues, el color realmente no está ayudando a que resaltes, sino que más bien afecta tu vista, debes de tomar en consideración que objetivamente hablando no existe mucha diferencia entre que lo resaltes, sobre todo por el contraste que no hace. Es más efectivo que utilices, y psicológicamente hablando, un lápiz, o bien también puedes utilizar una pluma de punto fino para señalar los elementos clave y dejar, por ejemplo, en el borde de la página una flecha o alguna cuestión que te esté señalando la parte que te interesa. Adicionalmente tienes un margen operativo mucho más grande, tal como se está mostrando en las imágenes a continuación. Como puedes observar, realmente utilizando alguno de estos dos resulta ser mucho más efectivo que el uso de este, aparte de que mantienes la estética del libro, que a quizá a algunas personas no les interese, pero el efecto de un marcatextos, pues más que ser una herramienta que sirve para ser concisos, suele ser solamente un accesorio que utilizamos porque nos lo enseñaron durante la primaria, pero sin pensar objetivamente acerca de cómo podemos separar aquellas cuestiones del libro que nos interesa. Y vamos a tomar en consideración que, por ejemplo, si no recuerdas el día de mañana cuál de las páginas fue la que subrayaste, entonces tanto más va a dar que lo hayas subrayado o no el libro. Y esto es algo que vamos a combatir con la siguiente estrategia de lectura.
Como ya te lo venía mencionando, realmente esto de aquí es básicamente inútil porque no lo necesitamos. Y es que inclusive si lo llegáramos a utilizar, resulta que si nos olvidamos de la página que subrayamos, y hemos subrayado varias páginas, habremos perdido. Y el día de mañana que queramos verificar cuál parte del libro es la que habíamos subrayado o cuál era la frase que nos interesaba, no vamos a poder hacerlo de forma efectiva, de manera eficaz, eficiente y sobre todo con un ahorro de tiempo. Así que vamos con la parte interesante de este video. ¿Qué es lo que yo hago para evitar esta cuestión? Pues bien, aquí tenemos a mis apreciadísimos tesoros nacionales que me ayudan muchísimo para estas cuestiones de lectura, que los puedes ver aquí. Son post-its. De hecho, pues aquí ya están en su presentación comercial, ¿no? Los puedes ver tal como están apareciendo en la siguiente imagen y los puedes comprar. Te estoy dejando en la descripción un enlace para que lo compres. También los puedes encontrar en Office Depot, en Office Max. No es muy difícil de encontrarlos. En el Walmart no los van a encontrar, por cierto. Pero, ¿por qué post-its? O sea, ¿para qué sirven estos post-its que son de este tipo de presentación? Porque todos conocemos el post-it genérico, que es un post-it cuadrado que pues normalmente es para tomar notas, ¿no? Pero estos de aquí, ¿para qué me sirven? Y te lo voy a explicar a continuación. Si te fijas bien, por ejemplo, en este libro que yo tengo aquí, te lo voy a acercar un poquito y aquí puedes alcanzar a observar en el contraste, se ve mejor si lo hago así. Puedes ver cómo estoy utilizando algunos de estos post-its. Se ve mejor en la imagen que está apareciendo a continuación. Y lo que vamos a hacer a continuación es descifrar, o más bien designar, un código de colores para cada una de las cuestiones importantes que estamos subrayando en el libro. Y adicionalmente esto no nos va a afectar porque, por ejemplo, si tú dejas en marcatextos un libro, difícilmente alguien te lo va a comprar el día de mañana. Sin embargo, si tú dejas un post-it dentro del libro, pues es tan sencillo como tomarlo aquí y quitarlo. En el caso de que el día de mañana quieras vender este libro, pues solamente tendrías que proceder a retirar los post-its, ¿no? Esperemos que no sea así. A mí me gusta pensar que todos los libros que integran mi biblioteca la integran de manera permanente y que esta está en constante crecimiento, pero puede ser que por alguna cuestión u otra, pues quizá inclusive queramos regalar el libro, ¿no? Entonces es más sencillo hacerlo así que con el marcatextos. Y a continuación vamos a hablar del código de colores. Ahora, tal como te lo mencionaba anteriormente, normalmente lo que yo hago con este tipo de cuestiones de los post-its es que yo compro la serie de 10 post-its que tienen, está en Office Depot, que es donde yo la compro más seguido, y bueno, cuesta como 70, 80 pesos cada uno de ellos, ¿no? Y aquí el asunto es que el código de colores, puedes ver los post-its que yo compro, te están apareciendo ahora mismo en la pantalla, pero los códigos de colores que utilizo pues van más o menos de la siguiente manera. Y es que vamos a comenzar con el color púrpura, que este color púrpura que quizá no se alcanza a distinguir también en la cámara, pero bueno, lo utilizo para las ideas de blog, es decir, cuando me encuentro algún párrafo o alguna idea que considero que puede valer la pena para llevármela al blog, utilizo el color púrpura. Adicionalmente, por ejemplo, y en la misma dinámica, el color naranja, que también podemos distinguir aquí, lo utilizo para qué tipo de cuestiones, pues para cuestiones que me puedan dar ideas para el canal de YouTube. Adicionalmente tenemos aquí el color amarillo, y en este caso puede ser lo mismo para mí el amarillo fosforescente, que es el que te estoy mostrando ahora mismo, y otro tipo de amarillo que está un poquito más fuerte, que es más parecido a este de aquí, que este yo lo prefiero personalmente hablando. Lo utilizo para cosas importantes, es decir, para resaltar algún párrafo o alguna idea que de verdad me haya impactado muchísimo, lo utilizo para ello. Los azules, que me refiero con eso a este azul claro que puedes distinguir aquí, y este que es un color más parecido al verde azul o color jade, si gustas llamarlo de esa forma, los utilizo para reflexiones, ¿ok? Es decir, algunas cuestiones que yo tenga que ver de manera más, ¿cómo decirlo? De manera más detenida, pues ahí lo dejo. Ahora, por última ocasión tenemos aquí este de acá, que es el color rosado, y
Este lo utilizo generalmente cuando existen otras referencias en los libros para otros artículos, para otros videos o bien para otros libros. De esta forma no tengo que estar buscando a qué libros me estaba refiriendo el autor cuando quiera comprarlos, o los artículos que han estado relacionados cuando quiera leerlos. Es mucho más sencillo ver solamente el color rosado, ir a esa parte del libro y de ahí buscar el autor, buscar el libro, buscar el artículo, el video y proceder a verlo. Estos serían los códigos de colores que yo manejo generalmente. Ahora, aunque el código de colores puede funcionar bien en un principio, la realidad es que conforme los vas utilizando se van a ir desgastando, ¿no? Y aquí pues quizá te tengas que enfrentar a un problema un poquito mayor, y ese es la administración de estos recursos, que también pues tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque puede ser que se te acabe a medio libro, o que pues ya te queden muy poquitos como para comenzar con otro libro. Entonces aquí lo que tenemos que entender es que basta con realizar unas sencillas manualidades para que cambiemos el código de color. Es decir, el código de colores realmente, por ejemplo, yo lo utilizo de esa forma, pero no es que sea un código estricto. Puede ser un código para un libro en específico y otro para el que sigue. Si ya te acostumbraste, como a mí me sucede, por ejemplo, ya que siempre el amarillo lo asocio con cuestiones importantes, entonces te decía, tendremos que realizar una manualidad para la cual vamos a requerir únicamente pues nuestros post-its, unas tijeras y un pequeño lápiz. Y la manualidad pues simplemente consiste en cortar un pedacito del post-it, ponerlo en la parte donde comienza el libro y ahí anotar de qué se trata cada uno de los post-its. Bastante sencillo, te va a quedar más o menos así. Un último tip a considerar respecto de cómo utilizar estos post-its es que no solamente los puedes utilizar para que aparezcan en la parte normal del libro, sino que cuando se trata de asuntos que son en extremo importantes y que debes de tener mucho cuidado o no los quieres perder, yo lo que hago es poner el post-it en la parte superior. De esta forma tengo la página mucho mejor ubicada, tal como puedes alcanzar a observar quizá aquí. Me parece que se alcanza a ver un poquito, te lo estoy poniendo en una imagen donde se ve mucho mejor por la resolución, pero bueno, ya tengo el tema claro por qué cuestión estoy recurriendo a esta página, y también lo puedes hacer en la parte inferior. Yo lo que hago normalmente es que si se trata de algo que voy a revisar en el corto plazo, lo hago en la parte superior, y si se trata de algo que voy a checar pues quizá un poquito después, lo hago en la parte inferior. Pero de todas formas tengo la página mucho mejor ubicada que si lo hubiera realizado únicamente a través de estas cuestiones. Cuando tú hagas este tipo de cosas, pues te vas a dar cuenta de que tu capacidad de lectura, de análisis y de integración te va a ayudar mucho más, porque ahora a la hora de buscar dentro de los distintos libros ya no vas a estar tanto con el pendiente de en qué capítulo fue, sino que sabes de inmediato a qué tema te estabas refiriendo, por ejemplo, y eso te va a permitir ahorrarte mucho más tiempo en el caso de que quieras regresar. Adicionalmente, recuerda que uno de los motivos por los que los libros físicos funcionan tan bien y los amamos tiene que ver con la sensación, la parte kinestésica. El hecho de que estamos tocando el libro nos ayuda a saber que estamos avanzando, y psicológicamente nos ayuda a ¿qué? A retener la atención y la información durante mayor tiempo. De la misma forma, cuando nosotros vemos una frase que por ejemplo nos interesa y acto seguido decimos, ¿sabes qué? Me interesó mucho esta parte de aquí, voy a tomar mi post-it, lo voy a quitar, lo voy a pegar, voy a cambiar la página y voy a doblar aquí en el borde. También nos ayuda ¿en qué sentido? En el que se está creando un acto de reforzamiento de nuestro aprendizaje, en el que sabemos que hay un elemento en específico que nos interesa de todo lo que acabamos de leer, y de esa forma se solidifica, o mejor dicho, se da una posición más fuerte de preferencia dentro de nuestro cerebro. ¿A qué? A lo que estamos leyendo, y específicamente a lo que estamos subrayando a través de estos post-its, y sin utilizar marcatextos, que por cierto se ven horrible. No lo hagan, por favor.
Y bueno, con eso estamos cerrando el video del día de hoy acerca de las estrategias que yo utilizo para leer de una forma más eficiente. Adicionalmente, otro de los tips tradicionales que seguramente ya conoces es que establezcas un tiempo fijo para tu lectura. O puedes cambiarlo y leer mínimo un capítulo por día o una cantidad de páginas por día que sea no negociable. De esta forma vas a garantizar que poco a poco vayas mejorando tu capacidad de lectura, tu velocidad de lectura, tu capacidad de retención, atención y sobre todo la fuerza de voluntad. Muchas veces resulta que no podemos, ya somos incapaces de leer libros. Pero esto no se debe a que el libro sea aburrido, sino a que carecemos de la capacidad de atención mínima necesaria para quedarnos leyendo durante 10 o 15 minutos. Algo que se ha visto agravado en razón de qué? Pues en razón de las redes sociales, del internet, que restringen nuestro margen de atención. La atención es un recurso valioso y harías muy bien en ponerte atento a cómo administrarla y cómo mantenerla sobre todo. Otra cuestión importante respecto de esto es que me gustaría que me compartas en los comentarios, por favor, cuáles son las estrategias de lectura que tú utilizas y si te funcionan. ¿Ok? Soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero. Si estás hasta aquí, por favor, no te olvides de dejar tu like en este video. Cuídate mucho y te veo en nuestro próximo video. Hasta la próxima.